La fantasía que te da vergüenza contar es la clave para tu cura. Jung y la sexualidad, el secreto que nadie cuenta. ¿Alguna vez has tenido una fantasía que nunca te atreviste a compartir con nadie? Tal vez intentaste olvidarla, tal vez sentiste vergüenza solo de imaginarla. Tal vez te asusta o te excita más de lo que te gustaría admitir. Pero, ¿y si te dijera que esa fantasía, la que escondes incluso de ti mismo, no es un error ni una perversión, sino un mensaje simbólico de tu inconsciente? Vivimos en una cultura que nos enseña a controlar el deseo, pero rara vez nos enseña a comprenderlo. Estamos entrenados para ocultar, reprimir, negar, como si el silencio y el esfuerzo pudieran borrar lo que sentimos. Pero los sentimientos no desaparecen, los deseos no se evaporan, se esconden y esperan. Según Jung, todo lo que rechazamos en nosotros, ya sea por miedo, vergüenza o juicio, va a la sombra. Y la sombra no desaparece, sigue viva, actuando entre bastidores en nuestra psique, influyendo en nuestras elecciones, nuestros vicios, nuestras relaciones y sí, nuestras fantasías. La fantasía es un espejo oscuro, no muestra literalmente quién eres, pero revela, con imágenes simbólicas, aquello que pide ser visto. En este vídeo vamos a explorar esto, sin moralismos, sin temor, porque tal vez lo que más temes enfrentar sea exactamente lo que puede liberarte. Y por eso estamos aquí, para atravesar esa niebla y encontrar, dentro del deseo, la clave de tu cura. Jung, la sombra y la represión, lo que escondemos de nosotros mismos. Carl Gustav Jung decía que todos tenemos una sombra. No es maligna por naturaleza, no es el mal dentro de nosotros. La sombra es simplemente todo lo que no aceptamos ser, pero que aún así somos. Desde pequeños aprendemos qué está bien y qué está mal, qué es bonito y qué es feo, qué merece amor y qué debe ocultarse. Comienza en la infancia. Tal vez fuiste demasiado sensible, te dijeron que debías ser fuerte, tal vez sentiste rabia, te enseñaron que era feo sentir eso. Tal vez experimentaste deseos confusos, te dijeron que era incorrecto, entonces aprendiste a esconder, pero lo que se reprime no muere, solo cambia de lugar. Y allí, en la sombra, esas partes olvidadas empiezan a crear síntomas: angustia, ansiedad, culpa sin nombre, sabotajes que se repiten. ¿Y qué hacemos con el deseo? A menudo lo arrojamos al sótano más oscuro de la psique. Sobre todo el deseo que se escapa de lo normal, de lo aceptable, de lo que se espera de nosotros. Fantasías de ser dominado, por ejemplo, o de dominar. Fantasías de lo prohibido, lo ambiguo, lo simbólico. Todo eso va siendo sellado en la sombra, como si no existiera. Pero el deseo no desaparece. Reaparece en momentos inesperados, en sueños, impulsos, fantasías solitarias que no cuentas a nadie. Reaparece como un susurro: mírame. Jung veía estas imágenes, incluso las más extrañas, como invitaciones simbólicas para la cura. Porque aquello que rechazas con más fuerza es, a menudo, lo que te haría más completo. La sombra sexual en particular tiene un poder transformador, porque mezcla el instinto con el alma. Revela no solo lo que deseas, sino quién estás intentando ser de forma inconsciente. Y tal vez, en lugar de luchar contra ella, el camino sea escucharla, con presencia, con curiosidad, con valentía. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. La función simbólica de la fantasía. No toda fantasía quiere hacerse realidad. Algunas solo quieren ser escuchadas. El error que muchos cometen es tomar la fantasía al pie de la letra, como si todo lo que muestra el inconsciente fuera un guión listo para la acción. Pero el inconsciente no habla en frases, habla en símbolos, metáforas, imágenes cargadas de emoción. Y cuando surge una fantasía intensa, tal vez incómoda, tal vez vergonzosa, puede estar diciendo: hay algo aquí dentro que necesita espacio,
algo que encerraste hace mucho tiempo. Piensa, por ejemplo, en alguien que fantasea con ser controlado. Tal vez esa persona en la vida real viva intentando mantener todo bajo control. Tal vez creció escuchando que debía ser responsable, maduro, impecable. La fantasía de sumisión puede estar mostrando, simbólicamente, un deseo de rendición, de descanso, de soltar el peso que lleva desde hace tanto tiempo. Otro ejemplo, alguien que fantasea con dominar, tener poder, transgredir reglas. Esa fantasía habla de violencia o de afirmación, autonomía, expresión de algo que fue silenciado. Las imágenes que surgen durante el deseo son como piezas de un rompecabezas emocional, y el convite no es ejecutarlas, sino descifrarlas. ¿Qué revela esta fantasía sobre lo que olvidé en mí? Jung decía que los sueños, los síntomas y los deseos simbólicos muestran la parte oculta del alma que busca manifestarse. Y cuando esa parte es escuchada, algo se organiza, una tensión se disuelve, una culpa empieza a perder fuerza. Claro, esto requiere madurez. No se trata de justificar todo con psicología, se trata de escuchar con profundidad, con honestidad. Fantasías no son un problema. El problema es no saber por qué fantaseas lo que fantaseas. Y cuando empiezas a mirar esas imágenes internas como señales del alma, en lugar de pecado o locura, te acercas a ti mismo de una manera más íntima, más verdadera. Y aquí es donde comenzamos a entender el precio que pagamos por intentar silenciar todo esto. La represión enferma, el costo de negar lo que sentimos. Negar lo que sentimos parece, a primera vista, una forma de protección. Pero, con el tiempo, esa negación cobra un precio. Cuando una fantasía causa incomodidad, es común empujarla lejos, fingir que no existe, racionalizar, distraerse, ocuparse. Pero el inconsciente no olvida. Lo que evitas mirar, te mira de vuelta, en los bastidores de la vida. Y empieza así, una tensión en el cuerpo que no se va, una irritación sin causa clara, un vacío que ningún logro llena, relaciones repetitivas, sabotajes, compulsiones. Todo eso puede ser el eco de deseos sofocados, partes enteras del alma dejadas en la oscuridad, porque el deseo no muere con el silencio, se deforma y puede transformarse en obsesión, en adicción, en vergüenza crónica, o en una desconexión tan profunda que ya no sabes qué quieres de verdad. Jung advertía, lo que no traes a la conciencia regresa como destino, es decir, lo que no aceptas dentro de ti pasa a gobernarte desde fuera sin que lo percibas. Y aquí está la paradoja. Cuanto más intentas controlar, ocultar o sofocar el deseo, más intenta escapar, a veces de forma distorsionada, a veces haciéndote sentir atrapado dentro de tu propia piel. La represión, especialmente la sexual, es un tipo de exilio interno, y vivir exiliado de ti mismo es una forma lenta de enfermar. Pero hay un camino diferente. Comienza no con indulgencia ni con culpa, sino con escucha, con valentía para preguntar, ¿por qué esta imagen insiste en volver? ¿Qué hay detrás de ella que aún no vi? Es en este punto que el deseo deja de ser un enemigo y comienza a convertirse en una guía. Escuchar la fantasía, el deseo como brújula interior. ¿Y si, en lugar de luchar contra el deseo, pararas para escucharlo? No con miedo, no con juicio, sino con la curiosidad de quien encuentra una carta antigua escrita por sí mismo y que solo ahora tuvo el valor de abrir. La fantasía no es un guión de acción. Es una metáfora del alma. Es como un poema que viene del inconsciente. Y todo poema pide una lectura simbólica, no literal. La pregunta más honesta que puedes hacer ante una fantasía es, ¿qué está intentando mostrarme esto? Tal vez esa imagen que te parece extraña o vergonzosa hable en realidad de una necesidad emocional. Tal vez la intensidad del deseo esconda un afecto que nunca pudo vivirse.
Tal vez la figura que creas en secreto represente una parte tuya que fue rechazada, pero que quiere regresar. La escucha es la clave. Escuchar el deseo con presencia es dejar que hable, sin interrumpir, sin cambiar de tema. Es acoger, aunque no lo entiendas todo de inmediato. Es reconocer que lo que sientes tiene valor, aunque sea incómodo. Cuando permites esa escucha, algo se transforma. El deseo deja de ser un monstruo escondido y se revela como una brújula. Apunta no hacia un lugar externo, sino hacia adentro, hacia partes tuyas que piden reconexión. La fantasía entonces se convierte en un espejo. No te define, pero te revela. Te acerca a quien eres realmente, lejos de las máscaras que tuviste que ponerte para ser aceptado. Y cuanto más escuchas lo que surge sin miedo, más ganas libertad interior. Libertad para sentir sin culpa, para comprender sin condenar, para tocar partes tuyas que antes parecían peligrosas y que ahora se muestran humanas, vivas, completas. Es en este punto que el deseo se transforma en un camino y la sombra comienza a disolverse en la luz de la conciencia. Pero escuchar es solo el comienzo. El paso siguiente es integrar. El proceso de integración, encontrarse en lo que se rechaza. Integrar no es aceptar todo sin discernimiento. Integrar es reconocer lo que existe en ti, para no vivir dominado por lo que fue negado. Jung decía que el alma busca la totalidad, no la perfección. Y ser total significa incluir tanto la luz como la sombra. Significa permitir que las partes desconectadas de la psique encuentren un lugar legítimo dentro de ti. Cuando miras una fantasía con presencia y escucha, algo empieza a reorganizarse por dentro. No porque desaparezca, sino porque pierde el peso del secreto. Dejas de ser su prisionero y pasas a ser su intérprete. E interpretar es dar sentido. Es descubrir qué en ti estaba pidiendo vivir. Esa es la diferencia entre la represión y la integración. La represión crea distorsión. La integración crea espacio. Tal vez esa fantasía sobre rendirte hable de tu necesidad de soltar el control. Tal vez esa imagen de dominación hable de tu poder personal reprimido. Tal vez la ambigüedad del deseo revele que tu alma es más amplia de lo que tu ego puede entender. Integrar no es volverte rehén de lo que sientes, es asumir responsabilidad. Es decir, sí, esto también soy yo. Y ahora que lo sé, puedo elegir con más conciencia, porque solo elige libremente quien conoce sus propios impulsos, quien nombra sus símbolos, quien camina junto a la sombra, en lugar de ser arrastrado por ella en la oscuridad. La integración comienza en la escucha, pero florece en la compasión, compasión por ti mismo, por el niño que aprendió a callar, por el adolescente que deseaba lo que no podía, por el adulto que intenta vivir dividido entre lo que siente y lo que cree que debería sentir. Esa reconciliación interna es la base de la verdadera libertad. No la libertad de hacer todo, sino la libertad de ser completo. Y cuando te ves por completo, incluso en las partes que antes rechazabas, algo profundo sucede. Dejas de esconderte y comienzas a vivir con más verdad. El deseo como portal de cura. La fantasía que te da vergüenza contar puede ser la parte más auténtica de tu alma intentando volver a casa, no porque debas hacer la realidad, sino porque necesitas entenderla, escucharla, dejar que te cuente qué aún duele, qué aún falta, qué aún late. No hay cura sin acogida y no hay acogida sin valentía, valentía para mirar dentro, para atravesar la niebla, para reconocer que tu deseo no es el enemigo, sino un llamado a reconectarte contigo mismo. Ese es el camino de la individuación según Jung, no eliminar la sombra, sino hacerla consciente, y al hacerlo, rescatar la libertad interior que el miedo y la vergüenza robaron. Tal vez esta sea la mayor revolución, no negar lo que sentimos,
sino descubrir quiénes nos volvemos al atravesar lo que sentimos. Si esto te tocó de alguna forma, quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí. Este es un espacio de reflexión, de alma, de profundidad, y tu presencia aquí hace que todo esto tenga sentido. Si quieres continuar este viaje conmigo, suscríbete al canal. Hay otros vídeos apareciendo ahora en la pantalla. Elige uno de ellos y sigue explorando. Y recuerda, dentro de tu deseo vive una parte de tu cura. Hasta nuestro próximo video.